¿Qué es el odds ratio? También se le puede llamar razón de ventajas o razón de Mohs. Es una medida estadística que indica la fuerza de asociación entre dos eventos, uno al cual se le llama exposición y al otro resultado. En palabras más sencillas, podríamos decir que un odd es la forma de expresar la probabilidad de que un evento ocurra comparada con la probabilidad de que no ocurra. ¿Cómo podemos relacionar esto y cómo podemos entenderlo? Primero tenemos que entender de dónde surge. Surge de la regresión logística. La regresión logística se diferencia de otros tipos de regresión debido a que no predice directamente la probabilidad de un valor continuo, sino la probabilidad de que la variable dependiente pertenezca a una categoría específica. En estos casos, la variable dependiente tiende a ser categórica, es decir, va de 0 a 1. 1 representa que ocurrió ese evento y 0 que no ocurrió. Mientras que en la regresión lineal se necesita que haya una relación lineal, valga la redundancia. En la regresión logística tenemos esto, aquí, una forma de S, que va continuamente variando de 0 a 1, de que ocurra y no ocurra, ausencia, presencia, etc. El odds ratio se utiliza en estudios con resultados dicotómicos. La ausencia o presencia de un trastorno puede ser un buen ejemplo. ¿Qué más tenemos? Este odds ratio se diferencia de otras medidas estadísticas de regresión por cómo es capaz de cuantificar la asociación entre variables categóricas, siendo especialmente eficaz con las variables binarias, lo que acabamos de explicar del 0 a 1. En la psicología, ¿para qué nos serviría? Precisamente para identificar las relaciones entre variables y en estudios de caso y control. También nos puede servir para evaluar riesgos o tratamientos comparando un grupo expuesto con un grupo no expuesto y nos permite tomar decisiones basadas en estos datos estadísticos. Para empezar, usaremos la abreviación OR, interpretación. El OR puede variar entre 0 e infinito en función si el OR es mayor o menor de 1. La interpretación cambia. El OR igual a 1, no hay asociación. OR mayor a 1, asociación positiva, factor de riesgo. OR menor 1, asociación negativa, factor protector. Si el OR es igual a 1, implica que no hay asociación entre la variable de exposición y el resultado. Es decir, la exposición no afecta las probabilidades de ocurrencia del evento. Un OR mayor que 1 sugiere una asociación positiva o un mayor riesgo entre la variable de exposición y el evento de estudio. En nuestro ejemplo, un OR de 6 indicaría que el consumo de café está asociado con un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Un OR menor que 1 indica una asociación negativa o un menor riesgo entre la variable de exposición y el evento de estudio. En el ejemplo anterior, el consumo de café aumenta el riesgo de presentar la enfermedad cardíaca OR igual 12. Ejemplo, un OR de 2.5 indica que los expuestos tienen 2.5 veces más probabilidades de presentar el evento. En la salida de la tabla de odds ratio, en un contexto simple, una tabla 2x2, se calcula e interpreta en análisis de regresión logística. Esta tabla se refiere a la estructura de los datos crudos que se utilizan para calcular el odds ratio. Esta es una tabla de contingencia 2x2 que utiliza dos variables que se entrecruzan, que son la variable de exposición y el evento o variable de resultado, en donde A es el número de personas expuestas y donde B es el número de personas expuestas a un evento o no. Por ejemplo, A es el número de personas expuestas que presentaron un evento. B es el número de personas expuestas que no presentaron un evento. Y C es el número de personas no expuestas que sí presentaron el evento. Y D es el número de personas no expuestas que no presentaron el evento. En esta tabla se calcula el odds ratio, el odds en no expuestos y el odds en expuestos. El odds en expuestos es la división entre A y B. El odds en no expuestos es la división entre C y D. Y el odds ratio es la multiplicación entre A por D dividida entre la multiplicación de B por C. Y esto da igual al odds ratio. ¿Por qué es importante esta tabla? Esta tabla es importante porque es la base del cálculo. No se puede calcular el odds ratio sin esta tabla. La segunda razón sería de por qué es importante, que gracias a esta tabla se puede visualizar directamente si los grupos expuestos tienen un evento. Es decir, se puede ver directamente una asociación. Hagamos un ejemplo práctico con el uso de anticonceptivos orales y la trombosis venosa.
Se realizó un estudio de caso control con 400 mujeres en total, 200 de esas mujeres con trombosis venosa, los casos, y 200 sin trombosis venosa, a los cuales llamaremos control. Se investigó cuántas de ellas usaban anticonceptivos orales. Así es como llegamos a esta tabla. Tenemos 120 mujeres que usan anticonceptivos y tienen trombosis, y 60 que también los usan y no tienen trombosis. Están las que no usan anticonceptivos y sí tienen trombosis, que son un total de 80, y las que no usan anticonceptivos y no tienen trombosis. Llegamos a nuestro intervalo de confianza, el cual se puede sacar usando una fórmula matemática, pero es más fácil usando una calculadora estadística o un software como SPS. El intervalo de confianza del 95% para este OR puede ser de entre 2.2 a 5.5. ¿Cuál es esta interpretación? Estamos 95% seguros de que el verdadero OR en la población está entre 2.2 y 5.5. Como no incluye el valor 1, la asociación es estadísticamente significativa. Si el intervalo incluyera 1, por ejemplo, 0.8 a 2.4, se diría que la asociación podría no existir. Ahora, vamos con nuestra significancia estadística o nuestro valor P. Supongamos que el valor P de este OR es 0.00001 y como es menor que 0.05, hay evidencias estadísticas suficientes para afirmar que la asociación no es debida al azar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta población no está la asociación hecha al azar. Ahora, la interpretación general de este estudio es: se estudiaron 400 mujeres, 200 con trombosis y 200 sin. Se encontró un OR de 3.5, lo que sugiere una fuerte asociación entre el uso de anticonceptivos orales y la aparición de trombosis. El intervalo de confianza del 95% muestra que esta asociación es precisa y estadísticamente significativa, ya que no incluye 1. Con el valor P de 0.0001 se descarta el azar como explicación. En este estudio, el uso de anticonceptivos orales se asoció significativamente con un mayor riesgo de trombosis venosa. Las mujeres que lo usan tienen aproximadamente 3.5 veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad que las que no lo usan, con alta confianza estadística. Trampas y limitaciones del odds ratio. A pesar de que el odds ratio es muy útil, puede tener trampas y limitaciones que pueden llevarnos a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, 1. Sobreestimar el riesgo. El odds ratio puede sobreestimar el riesgo si no se contextualiza como debería, es decir, tiende a aumentar la fuerza de una asociación solamente porque es más frecuente. 2. No implica causalidad. Es decir, el odds ratio solamente mide asociación y no causa efecto. Esto es especialmente en estudios observacionales en donde puede haber confusores, es decir, puede ser explicada la asociación por otras variables. Y 3. Puede ser malinterpretado si no se contextualiza. Es decir, un odds ratio de 2 no significa que haya el doble de riesgo. Lo que sí significa es que hay el doble de probabilidades relativas de la asociación. Incluir el odds ratio es una herramienta poderosa, pero debe usarse con cuidado. Siempre acompáñalo de contextos, intervalos de confianza y comprensión del diseño de estudio. Úsalo para evaluar asociaciones, no para establecer causalidad directa.